Esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo. Hola, ha vuelto a pasar una semana, el tiempo vuela y aquí estamos otra vez en la mesa de Radio Sefarad, en la tertulia de actualidad, hoy con Graciela Cohen. Hola Graciela, ¿cómo estás? Y con Isaac Kerup. Hola, buenas Isaac tardes. de nuevo. Gracias. Graciela Cohen es presidenta de Hebraica y además es la madre de Maxi Cohen, quien conocen por sus programas musicales. Es el editor de música de Radio Sefarad. Así que estás aquí también en condición de Yiddish Mame, supongo, ¿no? Totalmente. Isaac Kerup, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, fue presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Y además acaba de aterrizar de un viaje a Israel en el que estuvo en la celebración de la apertura del nuevo Museo de Yad Vashem. Cuéntanos, Isaac, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, quizá hubiéramos preferido no estar en una conmemoración como esa y no tener que inaugurar nunca un museo de la Shoah. Sin embargo, tengo que decir que se trata de un museo maravilloso, magnífico, de una arquitectura impresionante, que recoge bien lo que quiere recoger, lo que quería recoger el arquitecto Moshe Safdie, uno de los mejores arquitectos israelíes. Realmente tiene, no solo hay que destacar la arquitectura, que es el continente, sino también el contenido, mucho más didáctico, quizá me atrevería a decir menos folclórico que anteriormente, y también un elemento a destacar, toma en consideración también mejor que el otro las demás víctimas del Holocausto y del nazismo, ¿no? El acto fue casi más importante que el que tuvo lugar en el cincuentenario del Estado de Israel. ¿Cómo interpretar la presencia de tantos dignatarios extranjeros con este motivo? Es verdad. Nosotros también nos lo preguntábamos allí en Israel y da la impresión que hay un intento a nivel internacional de apoyar lo que hoy se está viviendo en Israel, ¿no? No es solo el 60 aniversario de la liberación de Auschwitz o la inauguración de un museo tan simbólico como Yad Vashem, sino yo creo que representantes de más de 40 países vienen a apoyar el proceso de paz, que parece que se lo están tomando en serio. Se están tomando muy en serio. Eso creo que ha sido también uno de los motivos por el cual ahora en enero, el 27 de enero, cuando recordamos los 60 años de la liberación de Auschwitz en el Congreso, le fue muy bien recogido en la prensa nacional. No solo artículos, testimonios, sino artículos de opinión y artículos objetivos sobre lo que significó el Holocausto. Y aquí en España también incluyeron otras voces silenciadas como fueron los supervivientes de Mauthausen, que hasta ahora era en un círculo muy cerrado. Yo creo que tiene mucho que ver lo que está sucediendo en Israel, la esperanza de la gente, no solo de los israelíes y palestinos, sino de todo el mundo, en que el proceso puede llegar a buen término. No sabemos cuándo. Chela, hay una cosa, no sé si tú no lo habrás visto, Isaac, porque has estado en Israel en esos días, pero Graciela, tú si has visto la televisión en los días en que pusieron la información sobre el acto de Yad Vashem, a mí hay una cosa que me sorprendió muy negativamente, que es la cobertura de televisión española, que, presentó de forma objetiva lo que fue la apertura del museo. Sin embargo, dos detalles nada inocentes. Un subtítulo en el que decían Ruanda, Bosnia y Armenia también tuvieron un holocausto, pero no tienen un museo. No creo que sea inocente. Y luego, además, terminado ese reportaje, inmediatamente siguiente, era un reportaje que no era de actualidad, sino que era sobre un informe de Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, sobre las consecuencias dramáticas, humanitarias del muro, sin ninguna referencia, obviamente, a los motivos que hicieron construir ese muro, ¿no? Que no podemos derribar ese muro mental así, de un solo golpe, ¿no? O sea, con un martillo neumático. También en la televisión de pago, que yo tengo a una, esa semana el canal Historia, si bien dio algo sobre los médicos nazis, los experimentos nazis, también hubo 4 películas sobre el Islam. Ese es un problema muy muy serio que hay en España. La falta de conocimiento, la ignorancia sobre el tema, y ahora hay mucha gente que a raíz
de que en Israel puede ser que haya paz. O sea, a mí me extraña mucho hojear ahora un diario y ver que Israel puede ni estar reflejado, ¿no? Yo entiendo, francamente lo entiendo, por parte del mundo entero intentar evitar agravios comparativos. Quizá nos toca a nosotros, a los judíos, sobre todo en un país como España, que ha vivido de espaldas a la Segunda Guerra Mundial por su posición de neutralidad y donde no hay cultura de la Shoah, que se explique un poco más. Yo creo que eso, y nos lo recordaba delante de tanta gente como había, de Kofi Annan, de primeros ministros, de jefes de Estado, nos lo recordó Elie Wiesel, y nos decía lo que nosotros sabemos, pero que el mundo no llega a comprender. Él decía, señores, los nazis no mataron a personas, no mataron a 6 millones de personas, mataron a 6 millones de judíos, porque al judío que asesinaban, al judío que mataban, al judío que humillaban, le despojaban de sus derechos como persona. Entonces quedaba solo el judío, y al judío era lícito matarle. A los ruandeses, a los bosnios, efectivamente se les mataba como personas, y por supuesto igual de condenable. Pero ese mensaje tenemos nosotros que divulgarlo. Wiesel tiene esa frase que me parece fundamental, ¿no? Que dice, no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. Y esa frase marca la diferencia entre el Holocausto y otras. Pero eso es muy difícil, porque él mismo se lo preguntó. Él sabe la pregunta que se hace el mundo entero. ¿Por qué los judíos quieren destacar siempre a sus víctimas por encima de los demás? Y no es por encima de los demás, es que el tema judío, el tema de la Shoah, es único. La singularidad del Holocausto, como lo llama Reyes Mate, que ha escrito varios artículos y en libros. Y él precisamente habla de que en España no hay una cultura del Holocausto. Pero de hecho se puede decir que no hay una cultura de la memoria. Y esta semana ha habido un ejemplo muy claro, ¿no? Y cuando se habla de esto aquí en España, casi todos acudimos siempre al mismo, a Reyes Mate, que es el único pero de los muy, muy pocos que entienden realmente lo que significa la singularidad de lo que es la Shoah, ¿no? Sí, pero además que como, no sé, Chela, ¿tú cómo ves? Parece como si dicen que en Ruanda o en... no hay un tema en Armenia. No, yo lo que... ¿Es un problema judío el que no. Yo creo que el judío nunca ha borrado nada de su historia ni de su memoria. Ahora mismo tenemos el Pesaj, las Pascuas. Vamos a leer nuevamente la Agadá de Pesaj, donde dice, fuimos esclavos en la tierra de Egipto. En mis 57 años, lo vengo yendo hace 57 años, y cada judío recuerda lo que ha sucedido en el Éxodo. Y recordamos lo bueno y lo malo. Nunca hemos dado carpetazo a ningún rincón de nuestra historia. Nunca le hemos sacado como parte de la historia para contarla, sino que la vivimos. Y eso es lo que el judío, cuando siempre dice... eso es cosa de judíos cuando se habla del Holocausto, y a mí eso me molesta muchísimo, y ahí es donde me subo un poco la moto y le digo, no ha sido solo cosa de judíos. Los judíos recordamos nuestros 6 millones de muertos, el 1,5 millones de niños asesinados, y ustedes, si a ustedes les interesara, también recordarían los 20 millones de rusos, polacos, y otra cosa que... homosexuales, testigos de Jehová, testigos de Jehová, los gitanos... Y otra cosa que yo siempre remarco es que no eran judíos X, eran europeos de religión judía, o hijos o nietos o bisnietos de europeos que tenían la religión judía, o eran asimilados o ya no se sentían judíos, cosa que el nazismo se encargó de recordar y de escarbar en el tema, ¿no? O sea, fueron 6 millones de europeos de religión judía que fueron vilmente asesinados, porque no se trata solo de un asesinato. O sea, la industria creada por los nazis es de una vileza y de una crueldad que no tiene nombre. No digo que los otros holocaustos no hayan sido terribles, las otras genocidios, no hablemos de holocausto, los otros genocidios, pero que los armenios se ocupen de recordar al mundo para que no vuelva a suceder el genocidio del 1 millón de armenios. Sí, desde luego. Además que
por ejemplo, el Museo del Holocausto en Washington es una iniciativa que podemos decir básicamente judía, ¿no? En los años 70, entre ellos Wiesel, que creó esa comisión junto al presidente Carter, pero en el Museo del Holocausto en Washington se recuerdan a todas las víctimas del Holocausto, no solamente a las judías. Y yo siempre me pregunto, ¿no? A ver, Isaac, ¿qué opinas de esto? Justamente esta semana coincidía que vi esa noticia en televisión, ¿no? Tan sesgada, tan tergiversada y tan, en mi opinión, lamentable. Coincidía con el otro acontecimiento que fue la retirada de la estatua de Franco del Paseo de la Castellana. Entonces yo me pregunto, ¿con qué autoridad moral podemos hablar aquí sobre la memoria o acusar a alguien de hacer exceso de memoria cuando se interpreta la retirada de una estatua de Franco como el reabrir viejas heridas? ¿Cómo ves eso, Isaac? Bueno, una reacción de la derecha y sobre todo de los fascistas españoles, que se han encontrado muy cómodos teniendo ese tipo de estatuas por aquí. Yo no le daría con toda franqueza mayor importancia. Yo creo que no pinta nada ninguna estatua en una España democrática de un dictador fascista. Te lo digo muy en serio. Yo, sin embargo, sí matizaría las palabras de Graciela con respecto a la singularidad del asesinato de 6 millones. Murieron mucha gente, se asesinó a mucha gente. Yo viví de cerca el asesinato de los Tutsis en África Negra y me he identificado mucho con los Tutsis, con quien he tenido mucha relación y he trabajado mucho y he hecho muy buenos negocios. Sin embargo, el tema de los judíos es diferente. Sí. De verdad que es muy diferente. Al judío se le mata como judío, no se mata. Se establece una diferencia entre persona y judío. Se le despoja por una legislación aprobada en Parlamento, por un gobierno en un país culto, se le despoja sus derechos como persona y solo queda el judío, y el judío es igual en francés se dice vermin, a gusano, a algo que se tiene que pisar, que se tiene que matar. Sí, yo lo entiendo, acepto eso que has comentado de Wiesel y de Reyes Mates también, pero reconozco que para que la gente, no nosotros como judíos, o la gente que es muy filosemita, para que esta gente entienda y quiera conocer lo que ha sido realmente el Holocausto, que no es solo la fotito o las películas, que no es La vida es bella ni La lista de Schindler, que la gente se movilice y vea y piense que fueron los judíos, la singularidad del asesinato de los judíos fue muy grande, pero que toda Europa estuvo envuelta en ese odio. O sea, yo entiendo, como judía yo lo entiendo, pero sé que la gente no se va a movilizar porque todo hasta hace 5 años en el que empezamos a recordar el Holocausto en la Asamblea de Madrid y empezaron a salir algunas noticias en la prensa, muy pocas veces en la prensa nacional, siempre fue en la regional, sí, ¿no? De sección de Madrid. Mucha gente empezó a preguntarse y a ver qué pasaba y decía, bueno, nosotros también, Amical Mauthausen también sufrimos, los gitanos también sufrimos. Le digo, bueno, recuerden. Sí, incorpórense a los temas y al estudio. Y no dudo que hay que hacerlo. Y de hecho, el nuevo Museo de Yad Vashem, recuerda, están allí la gente inválida, los homosexuales, los de otras religiones, los gitanos. Se recuerda con fotos, con documentos, con testimonios. Sí. Muy bien. Graciela Cohen, Isaac Kerup, gracias por estar aquí, gracias por aportar, pues, en tu caso, tu experiencia de este viaje. Isaac, Chela, en tu caso, tu experiencia como coordinadora durante muchos años y por haber participado en los actos de conmemoración de la Shoah en España. Y un viaje a los campos de exterminio, a Polonia. Gracias por estar hoy aquí en Radio Sefarad. Gracias a ti. A ustedes.